Para amar a Dios y a nuestros hermanos. The title of the message this morning is Salvation to Love God and Our Brethren. Vamos a buscar 1 de Juan capítulo 2 versículos 13 al 21. Let's go to 1 John chapter 2, 4, perdón. 1 John chapter 4 verses 13 to 21. Dice así la palabra de Dios: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hoy volvemos a hablar del amor. Today we continue talking about love, Del amor que tienen los hijos de Dios. about the love that Christians have for each other. Un amor que no es natural, un amor que es divino. A love that is not natural, but a love that is divine. Un amor de sacrificio, de entrega y de perdón que solo puede venir de Dios. Sacrificial love, a forgiving love that can only come from God. Y volvemos a hablar de esto porque Dios quiere que hablemos de esto. And we continue with this thing because God wants us to learn more about this. La semana pasada nosotros hablamos de la razón por la cual nos debemos amar los unos a los otros. Last week we saw the reason why we have to love each other. Una correcta evaluación del Evangelio de Cristo es la motivación para amarnos los unos a los otros. A correct view of the gospel is the motivation to love one another. Juan desea decirnos acá que nos amemos los unos a los otros. John wants us to see that we should love one another. ¿Por qué? Why? Porque somos de Dios. Because we are from God. Nosotros estamos evaluando nuestra vida espiritual delante de Dios. We are evaluating our life, our life as a Christian. Si somos hijos de Dios o no lo somos. If we are children of God or if we're not. Si somos de la verdad o somos de la mentira. If we are from the truth or not. Si tenemos el amor de Dios o no tenemos el amor de Dios. If we have the love of God or if we don't. Qué gozo puede ser en esta mañana poder expresar que somos hijos de Dios. What a joy it would be that we could express today that we are a child of God. Con gozo poder decir que yo permanezco en Dios. With joy to say that I abide in God. Y que con ese gozo yo pueda vivir la vida cristiana. And with that joy that I can live my Christian life. Hay personas que no tienen la confianza para poder decir yo soy un hijo de Dios. There are people here that don't have the confidence to say, I am a child of God. Y eso es a donde Juan nos quiere llevar, saber si somos hijos de Dios. That's where John wants to take us, to know if we are truly a child of God. Nosotros ya hemos visto muchas cosas que Juan nos ha dicho acerca de la verdad de Dios. We know many things that John has said regarding the truth of God. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Who is Jesus Christ, the Son of God? La verdad o la falsedad de un evangelio. The truth or falsehood of a gospel. También hemos hablado de las evidencias de que una persona sea hija de Dios. We've also seen the evidences of
that a person is a child of God. Y una de esas evidencias es el amor los unos por los otros. And one of those evidences is the love we have for one another. Hoy agregaremos algo más acerca del juicio de Dios. Today we will add something more to the judgment of God. Pero no solamente hablaremos de esto, porque nuestra motivación va a tener que ver con esa salvación que Dios nos ha dado. But our motivation will be the salvation that God has given us. Vamos a ver una salvación basada en la Trinidad, We will see a salvation based on the Trinity, una salvación que da confianza en el día del juicio, a salvation that gives us confidence on the day of judgment, y una salvación que nos hace amar particularmente a los hermanos. a salvation that helps us love particularly our brethren. ¿Cuántas personas hay en la Trinidad? How many persons are there in the Trinity? El catecismo dice lo siguiente: ¿cuántas personas hay en la divinidad? The Catechism says, how many persons are there in the divinity? El Dios único existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The only God exists as three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Estos tres son un solo Dios. These three are one God. Y estos tres tienen una misma esencia, son iguales en poder y en gloria. And the three have one essence, and they share the same power and glory. Tres personas, pero un solo Dios. Three persons, but only one God. Nuestras mentes finitas no pueden entender esto, Our finite minds cannot understand this. pero nosotros, a través del nuevo nacimiento, podemos creer que esto es verdad. But we, being born again, can understand and comprehend that this is true. Capítulo 4, versículo 13. Chapter 4, verse 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. ¿Por qué Dios puede permanecer en una persona? Por medio de su Espíritu Santo. How can God abide in a person? Through His Holy Spirit. Ya en el capítulo 3, versículo 24 había dicho: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Already in chapter 3, verse 24, He said, whoever keeps His commandments abides in God and God in Him, and by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Hay personas que creen que tener el Espíritu Santo es algo posterior a creer en Cristo. There are people that believe that having the Holy Spirit is something that occurs sometime afterwards. You're converted. Y este versículo nos dice que la única forma en que Dios pueda permanecer en una persona es que tenga su Espíritu Santo. But this verse tells us that the only way that God abides in a person is that that person has the Holy Spirit. Entonces no son cosas separadas, creer en Cristo y tener su Espíritu. So it's not different things to believe and have God. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos ir al Señor Jesucristo. It is through the Holy Spirit that we can access Jesus Christ. Es por el mismo Espíritu Santo que también somos santificados y justificados, dice 1 Corintios 6:11. It is also through the Spirit that we can be sanctified and justified, says 1 Corinthians 6. Nosotros no podemos ver el Espíritu Santo, es un Espíritu, pero podemos ver cómo actúa en medio de We cannot nosotros. see the Holy Spirit because He is Spirit, but we can see the evidence of His work in us. Cuando tú ves una persona que expresa el fruto del amor, When you see a person expressing the fruit of love, cuando una persona expresa arrepentimiento por sus pecados, when a person repents for his sins, cuando usted ve una persona que está buscando agradar a Dios, when you see a person trying to be good towards God, cuando esa persona está siendo guiada a la verdad de Dios y ama sus mandamientos, es una persona que tiene el Espíritu when Santo. you see a person trying to obey the law of God, you see a person that has the Holy Spirit. Alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios vive para Dios. Someone that has been born again lives for God. Nuestra dependencia en Dios no depende de nosotros, depende de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Our dependence of God does not depend on our wills, but that God has given us His Spirit. Hermanos, hay un canto que dice: ¿cuántas bendiciones tienes ya? There's a hymn that translated is, how many blessings do you already have?
Hermano, aquí tenemos una bendición que sobrepasa cualquier cosa. Brothers, we have here a blessing that surmounts everything you can imagine. Yo quiero que estén conmigo y me sigan en esto. I want you to follow me. Hay una bendición divina aquí. There's a divine blessing here, Que Dios permanezca en nosotros. that God abides in us. Es una bendición divina que por medio del Espíritu Santo, aún en estos cuerpos pecadores, Cristo vive en nosotros. It is a divine blessing that even though we have these sinful bodies, Christ lives in us. Y nosotros con gozo y humildad podemos decir que Cristo vive en mí por el Espíritu Santo. And with joy and humility, we can say that Christ lives in us through the Holy Spirit. Nosotros no podemos entender la maravilla de esto, pero lo único que podemos hacer es creerlo y gozarnos que es así, porque Dios lo dice. We cannot completely understand how wonderful this is, but we can accept that this is true. Él lo ha hecho todo. He has done it all. Esta unión entre nosotros y Dios por su Espíritu es más fuerte que la unión entre un padre y un hijo. This union we have with God through the Holy Spirit is stronger than a bond between a father and his son. Más fuerte que una madre o un hijo. Stronger than the bond between a mother and his child. Dice el pastor Salvador Gómez de República Dominicana lo siguiente. Pastor Salvador Gomez from Dominican Republic said the following. Dice que si nosotros nos hicieran un examen de ADN, He says that if we had a DNA test, ya no tendríamos el ADN del Padre de este mundo, sino el ADN del Padre Celestial. we wouldn't have the DNA of the father of this world, but the DNA of the Father, the Heavenly Father. Ese ADN que nos hace hijos de Dios. It is the DNA that makes us children of God. El Espíritu Santo permanece en los hijos de Dios, hermanos. The Holy Spirit abides with His children. Y yo quiero traer palabras de consuelo en esta mañana. And I want to bring words of comfort this morning. Últimamente, hermanos, están sufriendo muchas cosas en su vida. Lately, there are brothers that have been suffering Problemas en sus familias, problemas problems in their families, en sus trabajos, with their jobs, problemas de muchas cosas. many things. Pero a pesar de las situaciones que puedan estar pasando en tu vida, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo permanece en ti. But minding everything that might be happening in our lives, the Holy Spirit lives in us. Y si tú estás buscando del Señor y te estás confiando en Él, eso muestra que el Espíritu Santo está en ti. And if you're trusting Christ, it shows that the Holy Spirit lives in you. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos clamar, Abba Padre, Papito, e ir a Él. It is by the Holy Spirit that we may say, Abba, Father. La salvación, ¿en qué está basada? What is salvation based on? Está basada en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. It is based on the perfect sacrifice of our Lord Jesus Christ. Versículo 14 dice, Verse 14 says, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. No hay otro Salvador para este mundo, solamente un mediador y se llama Jesucristo. There's not another Savior for this world. There's only one Savior and mediator, Jesus Christ. Hay personas que están esperando un Salvador o un político que les ayude en sus problemas. People are waiting for a Savior or a politician to save them from the problems. Alguien que venga a arreglar todos los problemas ambientales. Someone that can come up and deal with all the environmental problems. Alguien que venga y arregle su situación en sus trabajos. Someone that can help them with the situations in their works. Alguien que venga y solucione el problema del SIDA o del cáncer. That can come and deal with AIDS and cancer. Pero nosotros tenemos un problema más grave que estas cosas. We have a bigger problem than these things. Tenemos un problema más grave que el cáncer o que el ambiente. Bigger than cancer or the environment. Es que somos pecadores. It is that we are sinners.
Hemos pecado y hemos ofendido a un Dios santo. We have sinned and rebelled against the holy God. Y cada uno de nosotros ha seguido su propio camino desobedeciendo a Dios. And each one of us has rebelled and disobeyed God. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Why do we need a Savior? ¿Puedes preguntarte por un momento por qué necesitas un Salvador? Can you ask yourself, why do you need a Savior? Porque moriremos en nuestros pecados. Because we will die in our sins. Si tú no acudes a Jesucristo como tu única esperanza, moriremos en nuestros pecados. If you don't go to Christ as your only hope, you will die in your sins. Solo hay un Salvador para tu alma y se llama el Señor Jesucristo. There's only one Savior for your soul. His name is Jesus Christ. Yo suplico a Dios en esta mañana que Él martille tu conciencia para que solamente te confíes en el Señor Jesucristo. I pray to God that He hammers your conscience to make you see that you only need Jesus Christ as your Savior. No pongas tu confianza en nada más que no sea el Señor Jesucristo para tu salvación. Don't put your trust in anything else than Jesus Christ. Hay personas que están buscando pruebas arqueológicas para creer que existe el Señor Jesucristo. There are people that are looking for evidences, archaeological evidences, to believe that Jesus Christ really existed. Hay personas que buscan pruebas para comprobar que este libro es la verdad de Dios. Prove that the Bible is truly the Word of God. Pero este versículo 14 nos dice lo siguiente: But verse 14 tells us, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. we have seen and testified that the Father has sent His Son. No necesitan ninguna otra prueba. Si aquí lo dice, es porque es la verdad de Dios. You don't need any other proof. If it's in the Bible, it is true. Mi deseo es que nosotros en esta mañana My hope is that we, this morning, creamos en este Salvador que es el Hijo de Dios. for us to believe in this Savior called Jesus Christ. Porque si tú no crees en Él, si no confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para perdonar tus pecados, Because if you don't trust Him, if you don't believe that He came to save us from our sins, tú no tienes vida. you don't have a life. Todo aquel que niega al Hijo, Everyone that denies the Son tampoco tiene al Padre. doesn't have the Father. El que confiesa al Hijo, The one who confesses the Son tiene al Padre. has the Father. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. And so we have come to know and to believe the love of God has for us. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. He has given us eternal life, and this life is in His Son. El que tiene al Hijo tiene la vida. Who has the Son has the life. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. The one who doesn't have the Son doesn't have life. Solo hay uno que pudo pagar el precio por el pecado y se llama el Señor Jesucristo. There's only one who could pay the price for sin, and that's Jesus Christ. Qué inmenso amor el de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. What great love of God to send His Son, Al darnos a su unigénito Hijo. give us His only Son. Qué amor el de Cristo al entregarse por pecadores. What a love that Christ gave Himself for sinners. Hoy tenemos este Salvador no porque Él vio algo bueno en nosotros. Today we have this Savior not because He saw something valuable in us. El acto eterno de la redención tuvo lugar en el amor de Dios. The eternal act of redemption had its foundation in the love of God. Nosotros vemos en el versículo 16, capítulo 4, versículo 16, We see this in verse 16, que Dios es amor. that God is love. El verso 10 ya nos había dicho que Dios es amor. Verse 10 had already told us that God is love. La Biblia nos dice en estos pasajes que Dios es amor y que Él envió a su Hijo unigénito. The Bible tells us that God is love, and that with that love He sent His Son Lo envió en propiciación por nuestros pecados. to be the propitiation for our sins. No lo envió porque viera alguna bondad en nosotros. Not because He saw something good in us.
La Biblia dice que Él nos amó enviando a su Hijo Jesucristo. The Bible tells us that He loved us by sending His Son. Enemigos suyos que amaron más las tinieblas que la luz. To His enemies who loved more the darkness than the light. La Biblia dice cómo nos mostró Dios su amor. The Bible tells us how God showed us this love. Él envió a su Hijo, He sent His Son. pero no nos dice cuándo nos amó. But it doesn't tell us when He loved us. Vamos a buscar Jeremías, Let's go to Jeremiah, capítulo 31, versículo 3. chapter 31, verse 3. Verse 3. La Biblia dice en Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Desde cuándo nos amó Dios? When did God love us? Nos amó desde la eternidad. From eternity. La Biblia dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, desde antes de la fundación del mundo. Ephesians 1:4 says, even as He chose us in Him before the foundation of the world, from eternity He has loved us. Él envió a su único Hijo He sent His only Son a morir por mí. to die for me. Cristo dio su vida Christ gave His life, mostrando un amor eterno por los suyos. showing an eternal love for His own. No busques algo bueno en ti para que Dios te ame. Don't look for something good in you for God to love you. No lo vas a encontrar. You will not find it. Dios amó God amó a pecadores, He loved sinners. enviando a su Hijo unigénito. He showed it by sending His Son. Pero Él no nos dejó ahí para que siguiéramos pecadores, And He didn't leave us like that we continue sinning, gozándonos en el pecado. loving our sin. Él envió a su Hijo para que vivamos por Él. He sent His Son so that we could live for Him. Por eso Juan dice que si ahora somos salvos, ahora confesamos a Cristo como nuestro The Salvador. Bible says that if we have been saved, we confess Christ as our Savior. Juan nos dice que confesemos a Cristo. John says that we should confess Christ. Muchos pueden hablar del amor de Dios, Many can talk about the love of God, pero el amor de Dios tiene una acción. but the love of God has an action. Y esa acción es la persona del Señor Jesucristo. That action is the person of Jesus Christ. Ese amor hacia Dios es una confesión para amar a Jesucristo como mi único Salvador. That confession to love God is a confession to trust in Jesus Christ. ¿Cómo permanezco yo en el amor de Dios? How do I abide in the love of God? Cuando una persona ha confesado a Jesucristo como su único Salvador. When I have confessed Christ as my only Savior. Y eso pasa cuando el Espíritu Santo cambia mi corazón para darme un nuevo corazón. That happens when the Holy Spirit changes my heart and gives me a new heart to love Him. La salvación está basada en la Trinidad. Salvation is based on the Trinity. Un amor eterno de Dios. An eternal love of God, El Hijo unigénito de Dios que se dio para salvarnos. the only Son of God giving Himself up to save us, Y el Espíritu Santo que hace que Dios permanezca en nosotros. and the Holy Spirit making God abide in us. Una salvación basada en la Trinidad. A salvation based on the Trinity. Ahora vamos a ver una salvación que da confianza en el día del juicio. Now we'll see a salvation that gives us confidence in the day of judgment. Y Juan entra en este tema para mostrarnos que aún ahí se muestra el amor de Dios. And John wants us to see that even there, the love of God is manifested. Hay pruebas que son usadas para determinar si una persona es inocente o es culpable. There are tests that can be done to determine if a person is guilty or innocent. Hay delitos que requieren que se haga una larga investigación. There are crimes that require a very long investigation.
Pero hay otros que no necesitan muchos hechos para determinar que es culpable. But there are others that don't need that. Las evidencias hablan de una persona. Evidences say something about a person. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. 1 John 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Satanás hoy más que nunca está llenando la mente de las personas con la idea de que no hay un juicio. Satan is filling people's minds that there's no judgment. Que no hay un juicio para esta humanidad. That there's no judgment for mankind. Y eso lo hace de muchas maneras. And he does it in many ways. Una de esas maneras es diciendo a las personas que no hay un creador. One of those ways is by making people think that there's no creator. Entonces no van a tener que dar cuenta de sus hechos ante su creador. Then they wouldn't be accountable to no one. Hay otros que están siendo engañados diciéndoles que después de la vida no hay nada más, que ahí ya quedó todo. For others, he tells that after this life there's nothing else. Hay otros que piensan que el juicio de Dios es como una balanza que se ponen las cosas buenas y las cosas malas y ahí Dios determina la situación de esa persona. So others, he makes them think that salvation is like weighting our goods and our bads. Hay otros que son más atrevidos y dicen lo siguiente: ¿cómo Dios va a juzgar siendo un Dios de amor? So others say that how is God going to judge if he's a God of love? En el mismo pasaje que nos habla del amor de Dios, nos está hablando del día del juicio. In the same text that talks about the love of God is talking about the day of judgment. Hay un día del juicio para todos los hombres, There's a day of judgment for every man. como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos. It is established for every man to live and die once. Y nada de los juicios de esta vida, en este mundo, se puede comparar con el juicio de Dios. And no judgment in this life can compare to the judgment of God. Porque delante de los hombres podemos esconder cosas, pero delante de Dios nada se podrá esconder. Because we can hide things from men, but we cannot hide anything from God. Todo pensamiento, toda intención y todo hecho Every thought, every act of us no escapará delante de la presencia de Dios. will not escape God. Hay un día del juicio There's a day of judgment. y ahí estarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. And there will be the children of God and the children of the devil. Y los hombres deben de temer a este día. And men should fear this day. El versículo 18 dice: Verse 18 says, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. Esa palabra que dice ahí en sí castigo That word there, punishment, viene del griego yo castigo. comes from the Greek I punish. En el día del juicio hay uno que va a castigar y ese es Dios. In the day of judgment, there's one that will punish, and that is going to be God. Tenemos que temer a este Dios. We have to fear this God. Y los padres deben enseñar a los hijos a temerle más a Dios que a ellos mismos. And parents should teach their children to fear more God than themselves. Y si ustedes quieren que sus hijos sean sabios, enséñenles acerca del temor de Dios. And if you want your children to be wise, teach them about the fear of the Lord. Y yo tengo una pregunta: ¿qué confianza podemos tener en el día del juicio? What kind of confidence can we have on the day of judgment? Sabiendo que nosotros hemos ofendido a este Dios santo. Knowing that we have offended this holy God. Juan nos dice que hay una confianza que podemos tener. John tells us that there's a confidence that we can have. ¿Cuál es esa confianza? What is that confidence? Esa confianza es el perfecto amor de Dios.
That confidence is the perfect love of God, mostrado en la persona del Señor Jesucristo. revealed in the person of Jesus Christ. Puede hacer que nuestras mentes y aún nuestras conciencias nos acusen delante de Dios. May happen that our consciences accuse us before God. Pero si tú has creído en Jesucristo como tu único Salvador, But if you have trusted Christ as your only Savior, si tú has confiado en su perfecta justicia, if you have trusted His perfect righteousness, en ese día te cubrirá el perfecto amor de Dios. on that day you will be covered by the perfect love of God. Dios dirá, ¿cuáles pecados? He will say, which sins? Mi Hijo los ha cubierto con su sangre, My Son has covered them with His blood, porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado. because His blood has cleansed us from all our sins. Hermanos, en ese día los hijos de Dios no se alejarán de Él avergonzados. On that day the children of God will not walk away from Him ashamed. Pero los que no son de Cristo sí se alejarán de Él avergonzados. Those who are not Christ will be ashamed. Al final de este verso 17 dice lo siguiente: At the end of this verse 17, así somos nosotros en este mundo. because as He is, so also are we in this world. Anteriormente dice, pues como Él es. Before it says, because as He is. ¿Qué relación tiene esto con el día del juicio? What relationship does it have with the day of judgment? Hermano, en el día del juicio, los hipócritas y los mentirosos no permanecerán. On the day of judgment, the hypocrites will not stand. Tampoco aquellos que decían conocer a Dios, pero lo negaban con sus hechos. Not even those who confess God but deny Him by their deeds, they will not remain standing. Aquellos que decían conocer a Dios, pero no amaron a sus hermanos. Those who said that they love God but they didn't love their brethren. Nosotros estamos en el contexto del amor. We're in the context of love. Y nosotros debemos de recordar que en el día del juicio nuestros hechos evidenciarán si realmente conocemos a Dios. And we must acknowledge that on the day of judgment, our deeds will say if we really knew God. Mateo capítulo 25, versículo 31. Matthew chapter 25, verse 21. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y mire el versículo 46. E irán estos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna. Y pregunto, ¿qué pasará en ese día del juicio contigo? So I ask you, in light of this passage, what will happen to you on that day of judgment? Tú que dices conocer a Dios y amar a Dios, You that say that love God and loves your brother, ¿podrán estas evidencias a tu favor hablar de que realmente conociste y amaste a Dios al amar a tus hermanos? will there be evidences that you really love God and your brethren? Si nosotros volvemos a ver en este momento los unos a los otros, If we look at each other right now, podremos ver evidencias del amor los unos por los otros. can we see the love of God as we have for one another? Debemos de temer a ese día. We must fear that day. ¿A qué le temes tú? What are you afraid of? ¿Le temes a una enfermedad? Are you afraid of a disease? ¿Le temes a quedarte solo en tu edad adulta? Being left alone in your adulthood? ¿Le temes a perder tu trabajo? Losing your job? Ninguno de esos temores se comparan al día de estar en la presencia de Dios. None of those fears can compare with the fear of the day of judgment. El cristiano, el Hijo de Dios verdadero, puede alejar todo temor de ese día, de su vida, porque tiene el amor de Dios en él. The true Christian can drive away that fear because he has Jesus Christ. Y porque lo demuestra a través del amor los unos por los otros. Because he shows that love by loving the brothers and sisters. Te pregunto, ¿qué harás en ese día del juicio So I ask you, what will you do on that day of judgment sin Jesucristo? without Christ? Si tú lo has despreciado, If you have despised him, viviendo como tú quieres, living the way you wish, no va a haber esperanza para ti. there will be no hope for you. Mi deseo es que en esta mañana tú conozcas del amor de Dios My desire this morning is that you know the love of God que perdona pecadores. that forgives sinners. ¿Por qué yo puedo hoy vivir confiado? Why can I live trusting today? ¿Por qué yo hoy puedo amar a mis hermanos? Why can I love my brothers and sisters? Porque Dios me salvó. Because God saved me. Cuando uno es salvado por Dios, When one is saved by God, uno ama a Dios, one loves God, vive para Él lives for God, y ama a sus hermanos. and loves his brothers and sisters. Yo no espero que mi esperanza en ese día sea el amar a los hermanos. I don't expect that the evidence for that day will be that I love my brothers. Mi confianza parecida está en lo que Cristo hizo por mí, que Él me amó eternamente. I am confident in what Christ did and what he did for me. Y las evidencias del amor los unos por los otros lo confirmarán. And the evidences of my love for my brothers will confirm it. Y así como Él es, así somos nosotros en el mundo. And as he is, we are the same way in the world. Una salvación que nos capacita para amar particularmente. A salvation that enables us to love particularly. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 4. Let's go to 1 John chapter 4. Versículos del 19, 20 y 21. Verses 19 through 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame también a su hermano. Dios nos amó primero. God loved us Para poder amarle a Él so that we could love him y amar a nuestros hermanos. and love our brothers. Dios hace una transformación en nuestros corazones God transforms our hearts para que esto suceda. so that this can happen. Hermanos, el mundo no es así. The world is not like that. El mundo no ama a Dios ni ama a los otros. The world doesn't love God or others. El mundo aborrece. El mundo no ama a Dios. The world hates God.
El mundo aborrece, los cristianos aman. The world hates, Christians love. ¿Es esto difícil de entender? Is this difficult to understand? Cuando una persona guarda rencor, guarda ira, guarda odio, guarda celos, When a person is living with hate, with jealousy in their hearts, cuando contienden pleitos unos con otros, when he fights with others, cuando desea mal para otros, when he wishes evil to others, esa persona no conoce a Dios. that person does not know God. Las personas que no conocen a Dios aborrecen. And those who do not know God, they hate. Las personas que conocen a Dios aman. Those who know God, they love. Los que aborrecen están todavía en tinieblas. Those who hate are still in darkness. Y hay una gran diferencia entre la luz y las tinieblas. There's a big difference between light and darkness. No hay comunión entre ellos. There's no communion between them. Uno que no ama no conoce a Dios. One that doesn't love does not know God. Y necesitamos este amor de Dios para amarnos los unos a los otros. And we need this love of God to love one another. Para amar a seres humanos como yo y perfectos. To love human beings like myself, imperfect. El pastor decía, deme una oportunidad y verá cómo le voy a fallar. The true God, Lleno de gracia y de verdad. full of glory, true, a God of love. Pero nosotros no hemos visto a Cristo. But we haven't seen Christ. Nosotros no hemos visto a Dios. We haven't seen God. Los discípulos pudieron ver al Señor Jesucristo The disciples, they could see Christ y comprobar que Él los amó hasta el fin. and prove that He loved them to the end. Y Él les dejó el mandamiento amarse los unos a los otros. And He gave them the commandment to love one another. Hermanos, la presencia física de Cristo no está aquí en este momento. Brothers, the presence of Christ is not here at this exact moment. Pero nosotros tenemos a Cristo por medio de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. We have Christ through the Holy Spirit that lives in us. Y Él mora en sus hijos por medio de su Espíritu Santo. And He lives in His children through His Holy Spirit. Nosotros no lo vemos, pero vemos su actuar. We don't see Him, but we see how He acts in us. Porque así como Él es, somos nosotros en el mundo. Because just as He is, we are in the world. Hermanos, y aquí debemos de entender que nosotros somos representantes de Dios en la tierra. And we must acknowledge that we are representatives of Christ in the world. Representantes del amor de Dios para los hombres. Representatives of the love of God for man. Juan capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente. John 14:12 says, De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. The greater works than these will he do, because I am going to the Father. Los hijos de Dios tenemos una misión en este mundo. The children of God have a mission in this world. Ser representantes del amor de Dios. Be ambassadors of the love of God. Y la única forma de hacer eso es teniendo el amor de Dios en nosotros. And the only way to do this is to have the love of God in us. Yo creo en el amor perfecto de Dios. I believe in the perfect love of God. En el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Verse 16 says, so we have come to know and to believe the love that God has for us. Yo creo que ese amor de Dios me salvó a mí I believe that love of God saved me y mora en mí and abides in me y me da la capacidad para amar a mis hermanos. and enables me to love my brothers. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Leímos en la lectura de esta mañana. By this people will know that you are my disciples if you have love one for another. Filipenses 2, 14 y 15 dice lo siguiente. Philippians 2:14-15.
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación. ¿Qué generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos representantes de Dios. We are representatives of Christ. Somos luminares en este mundo del amor de Dios. We are lights in the world of the love of God. Cantábamos un himno en esta mañana que decía: haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. We sang a hymn this morning that said, make in me that you be reflected and your love proved. Qué fácil es decir que uno ama y conoce a Dios si no lo ha visto. How easy it is to say that you know God if you have not seen him. Qué fácil cuando la gente dice: sí, yo amo a Dios y yo creo en Dios. Y sí, no está aquí. How easy it is that people would say, yeah, I love God, but he's not here. Pero qué cosa más diferente es decir: yo amo a mis hermanos porque los estoy viendo. But how difficult it is to say that I love my brothers because I am seeing them. Los cristianos somos representantes del amor de Dios. We as Christians are representatives of Christ. El mundo tiene que ver cómo nos tratamos los unos a los otros. The world has to see how we love each other, El mundo tiene que ver cómo nos perdonamos los unos a los otros. how we forgive each other. Hermano, si tienes algo que arreglar con un hermano, arréglalo. If you have something to deal with a brother, please just deal with it. Si tienes que perdonar a un hermano, perdónalo. If you have to forgive a brother, forgive him. Si has ofendido a otros, If you have offended others, pide perdón. ask for forgiveness. Si otros te han ofendido, If others have offended you, no tenemos que ir a buscar venganza por esas cosas. we don't have to take vengeance. Cristo no lo hizo cuando estaba en la cruz del Calvario. Christ didn't do it on the cross. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Forgive them because they know not what they do. Él los siguió amando aún a aquellos que lo abandonaron y le negaron. He continued to love those that rebelled and despised him. En la cruz del Calvario Él no le hizo gestos de desprecio a aquellos. On the cross, he didn't show that he despised those people, Aquellos que le metían la lanza o le daban de puñetazos. those who hit him. Él los siguió amando. He continued to love them. Si tú eres hijo de Dios, Él te ha dado su amor perfecto. If you're a child of God, he has given you his perfect love. La palabra perfecto tiene varios significados. The word perfect has several meanings. Uno de ellos es cumplido. One of those meanings is fulfilled. Y el amor de Dios se ha cumplido en nosotros cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. The love of God is has been fulfilled in us when we love our brothers. Te das cuenta si tú tienes el amor de Dios en ti cuando estás amando a tus hermanos. You see if you have the love of God when you're loving your brothers. Podemos decir que nosotros amamos a los hermanos. Can we say that we love our brothers? Y quiero terminar en esta mañana con estas palabras. And I want to end this morning with these words. Versículo 21. Verse 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother. En todo el pasaje ha venido hablando de forma plural. Throughout the passage, he has been speaking in plural. Amados, amémonos unos a otros, pero ahora habla en singular. But now he speaks in singular. Nosotros podemos hablar: ay hermano, yo oro por los hermanos. We can say, brother, I pray for my brothers. Yo amo la I iglesia. love the church. Pero Juan nos dice aquí: póngale nombre. But John tells us to to show that evidence. Póngale un nombre particular. Place a name on that that you're saying. Si usted dice que ama a sus hermanos, tiene que haber nombres ahí. If you say you love your brothers, there has to be names of people there. No se trata de aquí al final y decir: yo saludo a los hermanos. It's not that we say that when the service ends, I
I salute my brothers. No se trata de unas sonrisas al final del culto o al inicio del culto. It's not that we laugh with each other. Es un amor verdadero y particular por los hermanos. It is a true and particular love for our brothers. Hermano, usted no me tiene que decir a mí si usted está amando a los hermanos, Dios lo sabe. You don't have to tell me if you are loving your brothers. God knows. Él sabe si estamos siendo verdaderos representantes de su amor. He knows if we are being true representatives of Him in this world. Niños, en esta mañana, Children, this morning, cuando ustedes le ponen apodos a sus amigos, when you call names to your friends, cuando ustedes los tratan mal, when you treat them badly, cuando ustedes los ofenden, when you offend them, eso no es algo chistoso. that is not funny. Ustedes han pecado delante de Dios You have sinned against God y no han mostrado ser representantes del amor de Dios. and haven't showed to be representatives of the love of God. Por eso nosotros debemos orar por nuestros hijos para que Dios los cambie por su palabra. That's why we should pray for our children, that God would change them for His glory, Eso muestra el pecado en ellos. because sin is evident in them. Y muchas veces nosotros aún grandes lo seguimos mostrando, pero no es tan evidente. But sometimes as adults we continue to show that, but maybe it's not that evident. Y si Dios está en ti, If God is in you, si su amor está en ti, if His love is in you, nosotros no podemos aborrecer a las personas. we cannot hate people. Jóvenes, Young people here, ustedes que desprecian a sus papás porque creen que no pueden manejar un celular, you that make fun of your parents because they cannot deal with cell phones, y se burlan de ellos porque no pueden mandar un correo, because they can't email. ustedes no han mostrado ningún amor para ellos ni los han honrado. You haven't honored them or showed love for them. Y deben de arrepentirse de ese tipo de pecados And you should repent of those types of sins y ir al Señor Jesucristo para que les dé una nueva vida. and go to Christ so that He will give you a new life. Esposos, es necesario que amemos a nuestras esposas con el amor que Cristo nos ha dado. Husbands, it is necessary for us to love our wives as Christ loved the church. Porque sus esposos son hombres que fallan. Wives, your husbands are people that fail. Y necesitamos del amor de Dios para amar a nuestras esposas. And we need the love of God to love our wives. Y las esposas también deben amar a sus esposos. And wives should love their husbands too. Deja de preguntarte en esta mañana, ¿quién no me ha amado aquí? Stop asking yourself this morning, who hasn't loved me today? Yo quiero decir, amémonos, hermanos. I want to say, let's love each other. Yo creo que Dios cambia el corazón de las personas. I believe that God changes the heart of every man. Dios me dio su amor, God gave me His love. envió a su Hijo, He sent His Son. me ha dado su espíritu. He gave me His Spirit. ¿Por qué yo no amo? Why can't I love? Yo debo amar si esto ha pasado verdaderamente en mi vida. I should love if this has truly happened in my heart. Un día yo estaba muerto y Él me dio vida. One day I was dead and He gave life to me. Y yo estoy convencido que Él puede cambiar vidas. And I'm convinced that He can truly change lives. Vidas para amarlo a Él Lives to live for Him and love Him y amarnos los unos a los otros. and to love each other. Todos hemos ofendido a Dios We all have offended God y hemos ofendido a nuestros hermanos. and offended our brothers and sisters. Pero si vienes hoy arrepentido, Él perdona porque Él es un Dios de amor. But if you go to Christ in repentance, He will not cast you out. Vamos a orar. Let's pray. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque Tú nos has hablado por medio de Tu palabra. Solamente un Dios como el que nos es revelado aquí puede cambiar nuestros corazones para amarte y amarnos los unos a los otros. Oh Señor, toca nuestras conciencias en esta mañana.
Toca nuestros corazones para no salir igual como entramos, para que nos arrepintamos y te busquemos. Oh Señor, qué gozo poder entender y confiarnos en tu salvación y saber que tú nos has amado desde la eternidad y saber que aquellos que te aman a aquellos que han sido engendrados por ti. Oh Dios, que este amor crezca los unos por los otros. Que no seamos como aquellos que no te conocen. Guíanos a tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén.